buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos aquí a una emisión más de Primer Plano y comenzamos con las preferencias electorales en nuestro país. Ya el lunes pasado discutíamos que si iba a ser un socavón o un rasguño lo que le hacía Margarita Zavala con su salida del PAN al frente que están planteando el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Solo teníamos una observación en ese momento y aparentemente, aunque fue levantada la encuesta Buendía y Laredo después de la renuncia de Margarita Zavala, pues seguía quedando el frente en segundo lugar, incluso casi en empate técnico con Morena. Hoy en día amanecemos con otras dos encuestas y que están dadas en un contexto en el que la semana pasada sacaron pues escándalos, probables escándalos de corrupción tanto de la líder del PRD como del líder del PAN y además la salida de Margarita Zavala. Y salen dos sendas encuestas, el Financiero por una parte, el Universal con una encuesta interna y resulta que pues el Frente se va, al menos en una de ellas, el Financiero se va a tercer lugar. Realmente están cambiando tan radicalmente las preferencias electorales y en términos del Universal, pues algo bastante previsible. Margarita Zavala lleva muchos meses en la preferencia entre la población abierta e incluso entre los panistas como puntera y esto se refrenda, pero con una caída importante de Ricardo Anaya. Y esto pues les pregunto a ustedes si nos hace reflexionar sobre la pues mala idea o la inevitable salida de Margarita Zavala del Frente y cuáles podrían ser, realmente faltan muchos meses, pero cuáles podrían ser las consecuencias para las posibilidades de triunfo del Frente. Pues yo creo que con los datos que tenemos hoy, con este par de encuestas que tú aludías, claramente podemos medir, digamos, el socavón, el boquete que Margarita Zavala le generó. Y estamos hablando, según la del Financiero, cito de memoria, de una variación de 15 puntos. 15 puntos, o sea, Margarita Zavala se pone a la cabeza en la, digamos, en el arranque de los, ya platicaremos de eso más adelante, de los independientes, pero con un salto apreciable y el Frente literalmente, o sea, Ricardo Anaya encabezándolo, se va a un segundo lugar de una manera estrepitosa, ¿no? Son muchos puntos los que pierde, por tanto ese es el tamaño del boquete que supuso para Ricardo Anaya y el Frente la salida de Margarita Zavala. Por otro lado está la del Universal, que claramente pone en una situación complicada al dirigente nacional del PAN, porque bueno, finalmente la distancia entre Margarita Zavala como eventual candidata al Frente, que sería interesante ver si todavía hay condiciones de que pudiera ser la candidata. El PAN ha dicho hasta ahora que tal cosa está absolutamente olvidada, pero estamos hablando de una diferencia de 20 y tantos puntos para Margarita y 10 puntos para Anaya. Está en medio el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Por tanto, creo que para Anaya el asunto se ha complicado brutalmente en términos numéricos y en términos también de la solvencia de sus socios. Ya lo apuntabas tú, el escándalo de Barrales, o sea, que la lideresa del PRD tenga una casa en Las Lomas, cuando además ya se le acreditó que tuvo una casa en Miami, pues sí, como que tú dices, ser dirigente de un partido, legislador, no da para tener un patrimonio de ese tamaño, pero en fin, el boquete que abrió Margarita Zavala al Frente sí es considerable. Yo me esperaría a ver otras encuestas para ver más o menos si la tendencia coincide o no, porque sabemos que a veces hay divergencias entre las encuestas. De hecho, la que se comentaba la semana pasada, pues a Margarita le habían adjudicado solo 8 puntos, que vaya, la diferencia es la mitad de lo que le adjudica ahora el Financiero. Pero también salió otra que le adjudicaba 19 puntos y la ubicaba en el segundo lugar frente a López Obrador, con un PRI en tercer lugar todavía, la de Gabinete de Comunicación Política. Pues prácticamente decía, Margarita es la que va a competir, aunque había una distancia respecto de López Obrador, importante, pero Margarita aparecía como independiente en segundo lugar. Y después el tercer lugar, el Frente, el PRI, y el Frente se había caído hasta el cuarto. Entonces, ahí sí era una debacle completa. Yo me esperaría para ver en la mayoría de las encuestas por dónde va la tendencia, porque hubo también una de la semana pasada de GEA-ISA que no se publicó, pero está en sus... que le quitaban al Frente 6 puntos nada más. O sea, Margarita le quitaba 6 puntos. Coincide un poco más con la de Buendía y Laredo. Y en todo caso el Frente sí baja, pero no se desploma al tercer lugar.
Aquí la nota de que daría la encuesta del Financiero es el PRI ya está en segundo lugar, o sea, casi ya se definió ese pleito entre PRI y PAN para ver quién es el que va a competir contra López Obrador, y la salida de Margarita habría precipitado, que decíamos que era un escenario, ¿no? Sí. Pero yo creo que habría que esperar a las otras encuestas para ver realmente, poder tener más elementos para medir el daño que le provocó al frente la salida de Margarita Zavala. Yo coincido contigo, José Antonio, en el sentido de que habría que esperar. Porque ahorita estamos en los prolegómenos, ya campaña presidencial hecha por diversos medios, como este que mencionabas hace un momento, María Amparo, de las dos iniciativas para crear una comisión de investigación sobre el enriquecimiento inexplicable de los líderes de los partidos y del presidente de la República, o bien estas encuestas que a mi juicio tienen un sesgo notable, a mi juicio. A lo mejor me equivoco, pero yo cuando estudié estas cuestiones metodológicas para formular las encuestas que están hechas a base de preguntas, hay una especie de inducción en la manera de hacer la pregunta que lleva a una respuesta bastante sabida. Y aquí hay una inducción que creo yo está hecha de mala fe o con una intención de denigrar a unos y de ensalzar a otros, o de hacer que otros virtualmente suban con la caída de unos. Voy a explicarme un poquito más, no mucho. Se sabe, es absolutamente sabido que Margarita no tiene ninguna posibilidad de ser candidata del Frente, ninguna. Lo han rechazado abiertamente los del PRD, los de Convergencia o los de Movimiento Ciudadano y claramente los del PAN. Entonces, poner una pregunta en donde quién sería una buena candidata del Independiente, pues es una pregunta del Frente, Margarita, pues es una pregunta totalmente inclinada a decir, si es la candidata, pues lo que va a tumbar es a Anaya, que es el que coordina, encabeza el Frente, digamos, y también le va a pegar a López Obrador por la vía del Frente. ¿Quién sube en esto? Pues el PRI, que pasa del último lugar, del tercer lugar, al segundo lugar. Bueno, esto es lo que yo creo que está pasando. No solamente hay que esperar, en efecto, más encuestas, como dice José Antonio, hay que esperar que pase el tiempo, porque si uno lee bien o estudia las encuestas, lo que vamos a encontrar ahí es que la preferencia electoral también está con base al nivel de conocimiento de la persona. Margarita Zavala fue durante 6 años primera dama, aunque ella tiene todos los méritos y su carrera política propia, pero vaya, tiene un nivel de conocimiento muy alto que no tiene casi ningún otro. Segundo, siguen midiendo fundamentalmente a Osorio Chong con el PRI. No sabemos o no tenemos noticia qué pasaría con otros. Tercero, una vez que se saben los candidatos, pues entonces ya el nivel de conocimiento se empareja y por lo tanto las preferencias cambian de cariz. Entonces, no solamente son más, sino, digamos, que pase el tiempo y ya estemos en el proceso electoral, creo que importa muchísimo. Ahora, me preocupa este pleito ya que parece, en política no hay nada irremediable, pero medio irremediable, entre el PRI y el PAN. Se han quejado tanto el PAN como el PRI que su gran adversario es Andrés Manuel López Obrador. Me parece que tanto del lado del PRI, con la cantidad de escándalos de corrupción que intentan colgarle a Anaya, a Barrales, en fin, a socavar al frente. Y por otro lado, pues las declaraciones de Ricardo Anaya en contra del PRI también están llegando a un punto de muy difícil reconciliación que deberían de ser un poco más cautelosos si su verdadero adversario, como lo han dicho una y otra vez, es Andrés Manuel López Obrador. Y no creo finalmente que sea irremediable que Margarita esté en el frente. Ella lo único que dijo siempre fue, yo estaré en la boleta con o sin el PAN. ¿Sí? Nunca se fue contra el frente. No, a ver, por supuesto que hay que esperar otras encuestas. O sea, yo no digo que lo que dice hoy el Financiero sea lo que haya que escribir en la lápida del futuro, ¿no? O sea, por supuesto que no, valga la paradoja, lápida del futuro. No, obviamente hay que esperar. Lo que estamos midiendo por primera vez es el boquete
que Margarita Zavala le abrió a la idea de frente. Esto puede ir cambiando, igual Sí, Ricardo es que Anaya manda mañana otras, digamos, pues, una, no sé, declaración reconciliadora. Por cierto, trae una bronca también con Moreno Valle, porque Moreno Valle dice, oiga, yo soy presidente, no sé qué comisión del PAN, y ni siquiera me han llamado. Y ya anunció él que va a estar ahí pendiente de la caída de Anaya para construir el PAN después del 18. O sea, hay varios, digamos, puntos. Yo digo que esto es pues como el partido en el minuto 75 y estamos narrando lo que estamos viendo ahora. No se había medido en la de Jorge Buendía con toda precisión lo que suponía Margarita. Un sector importante del panismo minimizó el tema, ¿no? Diciendo, son ella, su marido y poquito más, no va a pesar absolutamente nada. Yo digo, no, bueno, por lo menos en opinión, tienes que el costo te sube a una Margarita que se destapa como independiente y te la lleva a 9 puntos. Y a Ricardo Anaya lo penalizan las encuestas. ¿Eso puede variar en las próximas semanas? Pues por supuesto que puede variar en las próximas semanas, entre otras cosas porque creo que no es una historia que se ha terminado. O sea, el Frente ha dicho hasta ahora, no sería Margarita Zavala. Si se consolidara el proyecto zabaliano, digamos, como independiente, a lo mejor el Frente le dice a Anaya, oiga, está usted en 10, compañero, y no mejora. Esto, quiero decir, puede cambiar en los próximos días, por supuesto, si toma una iniciativa fuerte y sacan efectivamente algo nuevo. Pero si están a golpe de escándalo, sacándoles, como dicen por ahí, como el nopal, cada vez más propiedades a los dirigentes de los partidos, no creo que despega mucho. Pero no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Esta es la lectura del día de hoy. Pero yo quiero aclarar de todas maneras mi punto. No es solamente que haya que esperar a que con el tiempo las cosas pueden ir cambiando. Por supuesto que sí, faltan muchas cosas, saber quiénes son los candidatos, cómo se mueven las votaciones. Del voto que reciba hoy por hoy Margarita en las encuestas se puede convertir en voto útil. Si es que ella no levanta y no es competitiva, ese voto se puede ir voto útil, se ha hablado mucho, por ejemplo a mí, si él fuera el candidato. No, pero yo no me refería tanto a eso. Me refería aún para saber qué ocurrió en los días, de hecho, por el elemento de la salida de Margarita Zavala, para medir eso hay que ver otras encuestas que estén midiendo también este momento, no es solo que después pueda cambiar, sino faltan varias de las encuestadoras que conocemos, de las más conocidas, de las que se publican, para ver cómo miden, si miden igual, por ejemplo, que la del Financiero, o se parece más a la de Buendía, porque son muy distintas, a ver qué dice Reforma, a ver qué dice Mitofsky, en fin, Ulises Beltrán, para ver más o menos si la mayoría apunta hacia una medición de 6 puntos o 7, frente a una de 15 o 16. No, nada más aclarar, yo digo que ahora ya tenemos esa película. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México no sabemos si la salida de Monreal le pegó mucho a Sheinbaum. En el momento en que veamos si crece mucho Monreal en intención de voto y cae Morena, diré, bueno, pues tenemos esa película. Era lo único que quería decir. Yo tendría otra razón para la cual tenemos que esperar, por la cual tendríamos que esperar a que hubiera candidatos más auténticos, porque ahorita son todos especulativos. Lo de Osorio Chong lo pinta muy claro, cuando ya no es para muchos el candidato puntero del PRI, y otras razones. Yo tengo la impresión de que si el Frente, sin descartar que estas encuestas estén golpeando a Anaya claramente, pero si el Frente tiene el tino y el valor suficiente para escoger a un candidato o candidata presidencial. Yo sí excluiría a Margarita, no porque Margarita no lo quiera, sino porque el Frente ha dicho que no, los 3 partidos del Frente han dicho que no. Pero digo, a un candidato o candidata que tenga realmente un gran prestigio, un gran reconocimiento, una gran aceptación social, entonces tendríamos que ver las encuestas sobre si el Frente cae. Con Anaya probablemente esto lo lleve a declinar en sus pretensiones, pero pues esto lo veremos cuando haya candidatos auténticos del Frente y de los otros. Lo veremos y luego nos platicas al público y a nosotros quiénes son esos otros candidatos con gran posibilidades. No, yo no sé quiénes. Etcétera, etcétera, porque hoy por hoy, digamos, están en la lona tanto el prestigio de la democracia como el de los candidatos hasta ahora conocidos. Hubo un trascendido que se le puede dar como serio o no, de la semana pasada, donde decía que una encuesta interna del Frente decía, no nos tocó casi Margarita. Uno puede decir, bueno, pues que no lo van a reconocer, lo están inventando, no está publicada su encuesta, pero para que Anaya considerara seriamente salir y dejar a otro como candidato,
tendría que haber una consistencia en el sentido de decir, se cayó el frente. Claro. Todavía no Mientras se eso ha no, caído. exacto. Y Tiene para- un socavón, no se ha Así caído. es. Y además, paradójicamente, para que pudiera subir Anaya, tendría ya que ser el candidato, porque ahí es cuando se levantan. Nos vamos a un corte, volvemos enseguida con el tema de los independientes. Concluyó el periodo por parte del INE para que quienes quieran ser candidatos independientes a la presidencia de la República se presentaran ante el INE para solicitar ese registro que no se da en automático. Tienen que recopilar cerca de 866,000 firmas, además autentificadas por el propio INE, para poder aparecer en la boleta como candidato independiente. Por lo pronto simplemente era quedar registrados como la posibilidad de aparecer en la boleta, y se presentaron cerca de 80 ciudadanos que quieren ser independientes, lo cual ha llamado mucho la atención porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo tanta gente? Una expresión del rechazo a los partidos puede ser, pero uno puede estar en mal con los partidos y no por eso vas y te presentas como candidato a la presidencia de la República. También puede ser el deseo, dicen por ahí, el deseo de participación ciudadana. Yo pensaría que desde luego se abrió esa posibilidad de las candidaturas independientes para quien sin estar en un partido puedas optar por ello. Pero sería más lógico, por ejemplo, que primero intentaras una diputación o una diputación local como hizo Pedro Kumamoto, y de ahí después empezar a hacer trabajo político, va a buscar la senaduría y si lo logra eventualmente podrá aspirar a otros cargos. Pero precisamente para candidatos, para diputados, por ejemplo, la proporción es muy menor. Son 200 y tantos, pero 200. considerando que son 300 diputaciones, vaya, no hay ni uno por distrito en todos los distritos. En el Hay uno de 2015 varios. eran solamente 24. ¿Y ahora cuántos son? 200 son los que han levantado la 260 y mano. tantos. Vamos a ver si logran 276. las condiciones. Ahora, nada más aclarar, de esos 80 y tantos, hasta ahorita han sido solamente confirmados, cumpliendo todos 40. los requisitos que pide el INE. Incluso para este primer paso, cerca de 40. 40. Yo veo que es una chacota eso, como tú dices, oye, qué alarde de participación ciudadana. Y bueno, además de que es una chacota que haya tantos señores y señoras dispuestos a decir, a ver, yo voy a dedicar los próximos meses de mi vida a reunir firmas por todo el país, porque además te lo piden en 17 entidades federativas, si no recuerdo mal. Es decir, ni siquiera dices, me voy a concentrar en mi ciudad. Me parece una chacota, pero me da risa y al mismo tiempo me preocupa porque yo veo mano negra ahí. O sea, no hay manera de ver que esta atomización, que además ha venido siendo constante en las últimas elecciones, es por un lado absolutamente instrumentada desde el poder y con un ánimo de desprestigiar el instrumento. Es decir, mira, ya se anotaron todos señoras y señoras y cualquiera cree que puede ser presidente del país. Por tanto, sí me preocupa mucho que se desvirtúe un canal que ciertamente tenía un montón de complejidades. La primera es pedirte 866,000 firmas de entrada. Ya lo vimos en el caso del constituyente de la capital, hicieron todo para que ningún independiente estuviera ahí. Y en este caso, pues sí lamento mucho que una vía que en principio, bueno, pues buscaba efectivamente purificar la vida política, en este caso termine en chacota. Eso, es una perversidad a la que tan adicto es el poder. En México no sé si es el gobierno federal, el resto de los gobiernos, el conjunto, el concierto de los partidos, pero sin duda el efecto que ha tenido, porque no nos podemos tragar que hay estos 80 ciudadanos queriendo ser presidentes por el desprestigio o por el amor a México. O sea, la gran mayoría sabe que no van a conseguir 800,000 firmas, pues no es cualquier cosa. Entonces sí hay, yo no lo había visto así, Leonardo, me parece que sí hay una cuestión de querer desprestigiar la figura, que ya de por sí está desprestigiada, y quien más creo yo que ha contribuido al desprestigio de las candidaturas independientes fue el Bronco, ¿sí? Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, dado su desempeño. Si uno revisa su trayectoria, pues no hay gran diferencia a cómo gobierna, ¿sí? Si lo contrastas con gobierno de partido, ha estado sujeto a escándalos de corrupción, de falta de transparencia, de promesas vacuas que sabe que no pueden cumplir, electoreras, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que eso también ayuda. Si va a prosperar alguna, seguramente la de Margarita Zavala es la más, es la que veo más sólida, y pues fuera de la de Margarita Zavala no veo bien a bien quién más pudiera competir
seriamente por una candidatura presidencial que tenga una trayectoria política que pudiese resultar, por un lado, atractiva al electorado y por otro lado, porque también tenemos que pensar cuando uno vota en un independiente, ¿quién me va a gobernar? O sea, los gobiernos o los gobernantes no se hacen de pura voluntad de querer servir al pueblo, se necesitan equipos, se necesita competencia, se necesita apoyo, se necesita experiencia, trayectorias, etcétera. Entonces, también, sin quererlas yo bocabajear y pareciéndome una figura importante, creo que es muy relevante llamar al electorado a decir, a ver, fíjate muy bien, ¿sí? Porque puedes ser tu próximo gobernante y bueno, no estemos jugando con 6 años de futuro, ¿no? Yo creo que es importante distinguir entre las distintas candidaturas o aspirantes a ser candidato independiente. Ya ustedes daban algunos rasgos. No es igual la candidatura independiente de Margarita, ni siquiera la del Bronco, con una infinidad de 70 candidatos de los cuales no se sabe ni quiénes son, ni qué han hecho, ni qué significado tiene su vida política o qué. Apartando a estos que son unos cuantos, 3, 4 probablemente, habría que decir que las candidaturas independientes efectivamente están siendo ampliamente desprestigiadas con esta atomización y están logrando otro objetivo político, que es al atomizarse un voto que puede ser opositor, hacen crecer los votos duros de los partidos, sobre todo el del PRI, que es el más fuerte, el que tiene el mayor voto duro. La otra cuestión que yo quisiera señalar es que las candidaturas independientes, que yo creo que sí es una figura interesante, son menos efectivas conforme se asciende en el rango de la candidatura. Es decir, la presidencial es muy difícil en todos los países que pueda ganar. Incluso en Estados Unidos lo máximo que ha alcanzado aquel señor Ross Perot fue 19%. Sí. Eso fue el máximo, pero que es mucho. Se acerca al 20%, que es cuando empieza a considerar que están en el rango competitivo. Pues si consideramos que pero esto es muy distinto cuando las candidaturas son alcaldías, a presidencias municipales o a diputados locales, porque allí sí es mucho más fácil reunir las firmas, tener el apoyo de la comunidad, de una gente con prestigio que ya no necesita usar el recurso que usaban antes de acogerse al registro de un partido que cobra sus regalías por ponerle la candidatura, sino que ahora pueden ir por la vía independiente porque ellos son los dueños de esa franquicia. Entonces, esas figuras van a ser muy útiles para lo municipal, para los diputados locales, un poco menos para los gobernadores o candidatos a gobernadores, porque yo creo que va a haber varios de los 9 gobernadores que se juegan en el 2018. Yo diría esto, o sea, cuando se discutía la figura para la presidencia o para otros cargos, se decía, en realidad van a ser expolíticos quienes van a aprovechar más esta figura. Aquellos que no logren en su partido conseguir la candidatura que se está buscando, bueno, pues simplemente, así como antes y todavía se saltaban de un partido al otro, eso sigue abierto desde luego esa posibilidad, pero también le habría la posibilidad de independientes. Y se planteó como posibilidad de reglamentación el decir, ok, que los independientes puedan inscribirse quien logre las firmas, pero que no haya tenido una militancia en por lo menos el último año, para evitar precisamente estos procesos de chapulines. Se cerró en mi partido, pues entonces me voy independiente en el mismo proceso, al día siguiente o a la semana siguiente. Entonces tú te renuncias a tu partido porque viste las puertas cerradas, legítima o no legítimamente, y a la semana ya eres independiente. Dice, no, pues se trata de que sean sin partido, pues por lo menos que no tengan militancia 1 año, 2 años atrás, pero eso no está reglamentado. Entonces veremos, o se puede seguir viendo que los políticos se pueden aprovechar de esta figura. Chapulines, sí, de los. Porque en este caso. Yo diría nada más una cosa sobre Margarita, es. No se descarte, porque se habló mucho también la semana pasada, y de hecho desde hace 2 semanas, que Encuentro Social, que tiene cierta afinidad ideológica con el grupo por lo menos de Calderón, los calderonistas, podría jalarse a Margarita como candidata, en lo cual se podrían beneficiar ambos dos. Es decir, Margarita, por un lado, ya teniendo una estructura de partido, es mejor que ir por la libre. Y Encuentro Social podría recibir cualquiera que sean los votos de Margarita, 6, 7, 8, más los 4 que tiene de base firme.
Sí, Bueno, no sé si tiene base firme 4, yo creo que tiene... Son bueno, y además base evangelistas. bueno, y un partido Ese es el muy partido asociado humanista, con, ¿no? inicialmente se cuanto dijo, social. con el secretario de Gobernación. Pues su Claro, fundador fue funcionario del gobierno. del gobierno Calderón. de Osorio Chong. La Calderón verdad que también. sí le ahorraría mucho tiempo, dinero y esfuerzo a Margarita Zavala ir por una franquicia. Se hizo cuando el famoso Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas, pues al final optaron por una franquicia, ¿no? Para, digamos, para poder saltar los obstáculos que te pone la ley electoral. No lo descarto, pero sí creo que con esta fecha de que ya se cerró la posibilidad de inscribirte como independiente, se cierra la primera incertidumbre de estas elecciones. ¿Cuántos y quiénes se iban a inscribir como independientes? Y curiosamente sí está el Bronco, que se pensaba en él, en ese momento, bueno, pues Margarita hasta cierto punto y nada más. El resto de los que se hablaba de independientes, Emilio Álvarez y Casa, que declinó. Juan Ramón de la Fuente no se inscribió, que se ha hablado mucho en los medios de él como una posibilidad, y Jorge Castañeda, que también ya lo había hizo. declinado. Bueno, y nos queda uno que no hemos mencionado, que es el Jaguar. Y nos queda Pedro Ferriz. Pues, de partidos, entonces el Pedro Ferriz sin partido y el Jaguar ex perredista. Ahí tenemos 4. El resto de los que se habló tienen todavía, y no sé si alberguen esperanza, de la candidatura por Está parte del Marichuy, que Frente. tiene otro propósito. Claro, Bueno, sí, pero es más pero tiene otro testimonial, ¿no? sentido, no Y es que el de a los Más dos grandes testimonial. polos les vienen mal, ¿no? O sea, al PRI, por supuesto, le interesa la atomización, por un lado, pero López Obrador le preocupa el frente y le preocupa también estas candidaturas. A mí hay algo, compañeros, querida compañera, que sí me preocupa enormemente, porque la élite política de este país no acusa recepción del enorme desprestigio que tiene la partidocracia. Y elección tras elección ves que se vota menos por los partidos grandes y siempre encuentran una razón para decir, de todas maneras, pase lo que pase, yo me voy a quedar controlando el sistema. Cuando hubo el movimiento del voto nulo, lo minimizaron y dijeron que no era tan grave y se siguieron tan tranquilos. Después dijeron, vamos a abrir espacios para la participación ciudadana, y se acuerdan que abrieron las convocatorias estas para las grandes consultas nacionales que acabaron en agua de borrajas, porque finalmente no puedes preguntar nada, salvo si quieres que sirva agua de tamarindo o de limón. Es lo único que se puede preguntar en la consulta nacional, con tantas restricciones como le pusieron. Se abre el tema de las candidaturas independientes y dice, ponle todos los candados para que sea muy difícil entrar. Y ahora que hay alguien que puede acceder a eso, ponle un montón de gente para desprestigiarlo. A ver, yo por supuesto creo que hay que verse en el espejo de Venezuela, pero no en la Venezuela de Chávez, sino en la Venezuela de los adecos y los copellos, que 10 años vieron cómo se condensaba, se estrechaba el voto por los grandes partidos y encontraron siempre una buena razón para quedarse. O sea que ahora estarán muertos de risa tratando de matar la figura del independiente, pero de todas maneras su desprestigio está ahí. Lo digo con enorme preocupación. De todas maneras, sí creo que toda esta andanada, digamos, de candidatos que quieren ser independientes, sí está desprestigiando esta figura porque la toma como burla abiertamente. En fin, regresamos al siguiente segmento. El día de hoy por la mañana renunció don Raúl Cervantes, Procurador General de Justicia de la Nación. Y es importante que podamos dirimir un poco, tratar de calcular el significado que esta renuncia tiene a estas alturas, no de los partidos ni del partido, sino del proceso político que estamos viviendo. Ha sido un personaje muy impugnado para evitar que sea el fiscal general automáticamente, tal como lo dice un transitorio de la Constitución. El que llegue al final de este sexenio como procurador o la que llegue será la fiscal o el fiscal general de la República. Esas impugnaciones lo han llevado a ser expuesto como propietario de un Ferrari, como una serie de cosas que son, pues, denuestos para el procurador, que ha quedado prácticamente con pocas posibilidades de competir, pero no totalmente canceladas estas. El significado, a mi juicio, es que si dejan correr de aquí a fin del sexenio a un subprocurador encargado del despacho, no tendrán que nombrar al fiscal automáticamente, sino que, como ha propuesto, por cierto, López Obrador,
habría que esperarse a que salga el nuevo presidente electo para que se empiece a correr el trámite de quién va a ser nombrado procurador, que pasaría a ser su procurador, que pasaría a ser fiscal general. Esta es una de las posibilidades que yo veo. Legalmente, como tú dices, no queda impedido, políticamente ya estaba impedido, fue una política muy desgastante, creo que el error viene de muy atrás, el error viene de no haber, desde mi punto de vista, más allá de la figura de Cervantes, de no haber tomado la oportunidad los legisladores de haber aprobado la iniciativa presidencial del no pase automático, que la presentó precisamente hace un año, en noviembre del año, o bueno, casi un año, en noviembre del año pasado. Al no tomar esa opción los legisladores, y en buena medida obstaculizada en realidad por el PRI y por el PAN, lo que fue creándose durante estos 11 meses fue una polarización y toda centrada en la figura de Cervantes. Si uno lee el comunicado de su renuncia, me parece que es impecable, que cada uno de los puntos que menciona el hoy ex procurador tiene toda la razón, no se trata de hombres sino de la institución. He dejado el día 25 de este mes, se va a presentar el proyecto que, digamos, se deja en términos no solamente de cómo renovar la Fiscalía, sino de un nuevo modelo de procuración de justicia. Él habla de la necesidad del servicio civil de carrera, porque si no, no vamos a avanzar ningún lado. Y bueno, sí, le echa una porra a la hoy Procuraduría, en el sentido que también tiene razón de que se ha, cuando menos, pescado y comenzado las carpetas de investigación de algunos exgobernadores, la mayoría de ellos del PRI. Queda mucho por hacer, dice él, y yo me retiro porque simplemente no puedo en estas condiciones proseguir. Creo que aquí se abre la posibilidad de lo que planteó hace 2 o 3 semanas el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, de meter a un procurador de transición mientras se resuelve el entuerto. Y otro punto en favor, creo que del procurador que se va, es decir, urge la reforma constitucional del 102. Sí. A mí me parece razonable que haya presentado la renuncia, el perfil de desgaste que tenía ya lo hacía insostenible y además lo inhabilitaba para hacer el trabajo central, que es construir una institución que sea transeccional y que aborde el tema pues, más delicado que tiene este país. Y espero que efectivamente con la salida de Cervantes haya pues, el ánimo de cooperar políticamente en algo que es fundamental para este país, que es edificar en una institución en la cual no estés pensando en ver si le saca raja política, sino una institución que funcione y dé certidumbre. No puedo más que asombrarme del enorme contraste que tenemos con un gobernador del Banco Central que se va y que él mismo repite, la reunión está de otoño del FMI y el Banco Mundial, no hay problema, incluso puede quedar acéfalo, el Banco Central seguirá funcionando y habrá, digamos, certidumbre sobre lo que hace eso, hay un órgano colegiado de subgobernadores que le permite funcionar y por otro lado, pues una fiscalía que o sea, simple y llanamente no despega y no hay un acuerdo político fundamental. Y yo digo que si tuviéramos un país donde todos los delitos se castigan y tuviéramos una percepción de legalidad, tú dices, bueno, que no haya procurador o que no haya todavía un nombramiento, vaya y pase. Estamos hablando de 90 y tantos % de delitos que no se persiguen. Es decir, no hay tema más importante para este país que dotarse de una institución creíble. Y la salida del titular, pues en este caso, abre el espacio para que nos tomemos en serio ese asunto. Yo no esperaría a que llegara López Obrador ni cualquier otro presidente. Yo le daría el principio, digo, como idea general, de que hay que edificar una institución que esté por encima de cualquier sospecha y por encima de cualquier tentación política. Ojalá que eso se pudiera hacer en los próximos meses. Desde luego urge, creo yo, ir construyendo esa institución, ese aparato para combatir la corrupción. Solo que tengo mis sospechas. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un proceso electoral en donde los partidos están volcados sobre quién gana, quién pierde, sacarle raja política, como decías tú, y de hecho de alguna forma Cervantes fue damnificado de eso. Más allá de que las objeciones que se le presentaban a él es que es muy cercano de Peña Nieto, es que fue abogado del PRI durante la campaña en 2012, pues sí, desde luego que había que tomar en cuenta eso, pese a lo cual de todas maneras el PAN ya había aprobado que él podría ser y que incluso podría
pasar transitar por pase automático, ese el famoso. transitorio y lo ratificaron. Y de pronto se echan para atrás y dicen que no, por razones político-electorales. Esta guerra entre el PAN y el PRI, para vincularlo con los segmentos anteriores, creo que inicia a raíz de la elección del Estado de México y Coahuila. De alguna forma, el PAN esperaba que iba a ganar en Coahuila, eso le iba a dar bonos directamente a Anaya en el proceso interno de su partido del Frente, y de pronto pues no, resulta que no. Eso se ve como que además es el PRI el que se está agandallando Coahuila, y entonces ahí viene ya la confrontación. Uno de los elementos fue precisamente oponerse a Cervantes. Entonces, de alguna forma es víctima de este proceso político electoral. Y aquí el cuestionamiento que yo hago, más bien la duda, es si en los próximos meses se va a abordar estos asuntos tan importantes, ¿qué tanto la lucha político-electoral puede entorpecer? De empezar a bombardear a todos los prospectos, a decir, no, claro, es que es amigo de este y el otro, etcétera, o como un instrumento de obstaculización, como lo hizo ahora el Frente. Entonces, creo que todos lo sabemos, el proceso legislativo se entorpece en los procesos electorales, ocurre el año electoral de las elecciones intermedias, pero ahora con una elección presidencial creo que puede ser un obstáculo. Bueno, yo creo que vale la pena recordar los términos y el modo en que presentó esta renuncia el procurador Cervantes. Fue hoy en la mañana, a propósito de una reunión que tenía con la Junta de Coordinación Política del Senado, en la que argumentó largamente, bueno, no muy largamente, el total de su discurso fue de menos de 4 minutos, 3.50. Sí, pero yo lo estuve siguiendo en vivo. Y lo que argumenta es que primero hay que construir este andamiaje para tener una procuración de justicia adecuada, pertinente y confiable, que despierte pues la confianza de la ciudadanía. Y segundo, que él ya no representa más que un obstáculo, porque muchos están invocando su nombre, así lo dijo tal cual, palabras más, palabras menos, para no votar o detener las iniciativas de construcción legal de estos aparatos, de estos andamios, para que la justicia pueda sostenerse en plan grande. Estas dos cosas pues son parcialmente ciertas, están inteligentemente planteadas con información legal que él tiene a pasto, pero están descartando la condición que tiene una persona que está totalmente desprestigiada y que podría aumentar su desprestigio en el curso de esta guerra sucia que se está lanzando cada vez con mayor claridad. Y ya no quiere seguir perdiendo, porque ya perdió hasta ahora bastante y ahora preferirá regresar tal vez a su despacho muy prominente y muy lleno de... O al Senado, donde puede regresar todavía por lo menos un año. Menos de un año, porque termina en agosto. Yo insistiría en que sí es una renuncia inteligente, cargada de sentido político, y que no solamente abre, como decías tú, Leonardo, la posibilidad de tener a un fiscal con la trayectoria, etcétera, sino que creo, y eso es lo que me parece lo más relevante de la decisión de Cervantes, es que obliga a la oposición y al PRI a ponerse de acuerdo en el nombramiento de un procurador de transición, un fiscal, como queramos decirlo. Y el hecho de que fuerce esto es importante para el país, uno, por el desgaste propio de él, y dos, porque, como bien dices tú, es una institución que no se puede quedar acéfala. Se pueden quedar acéfalas mucho, tú decías el Banco de México, pero esta en particular, siendo el principal problema junto con el de la violencia o la inseguridad, ¿sí?, el principal problema percibido por los mexicanos, y llevamos 8 años que haciendo un sistema nuevo penal, y pues no alcanzamos a ver ni siquiera el principio de ese nuevo modelo de impartición de justicia. Pues ojalá encuentren a alguien que, uno, esté por encima de cualquier sospecha, sea equidistante a las fuerzas políticas, pero sobre todo yo hago votos porque mando un mensaje técnico y serio de lo que se puede y lo que no se puede. Obviamente lo trataría de sacarse, que es difícil, del proceso político electoral. Es decir, a ver, ¿es sensato que en los próximos tiempos, digamos, se extingue la Procuraduría y empieza la Fiscalía? O como ha dicho, entre otros, la doctora Magaloni, a lo mejor hay que pensar en un periodo
digamos, de transición de varios años, pero que sea un experto el que te lo diga para que no sea el tema de, usted se quiere quedar en la oficina, como quiso ser ministro de la Suprema Corte, pues no pasa ni una ni la otra. En fin, que se le dé un carácter técnico. Yo creo que la gravedad del tema de la procuración de justicia en este país sí amerita una reacción al más alto nivel. Es decir, se abre esa posibilidad. Por supuesto, espero que eso ocurra, pero no creo que podamos esperar mucho más. Yo creo que no es necesario que se nombre un procurador de transición. Con que se nombre un encargado del despacho, un subprocurador, que eso va a ocurrir, sería, porque no queda descabezada la Procuraduría como no queda el Banco de México. Pero nos tenemos que ir a un siguiente espacio. Espérenos unos momentos, por favor. Bueno, y en este último bloque les propongo que revisemos el frente externo. En realidad es interno y externo, pero digamos de todos los problemas que tiene este país hay que agregarle, o a todos los problemas que tiene el tema de nuestra relación comercial con los Estados Unidos. Debo decir de entrada que pues no sorprende a nadie, porque Trump así lo dijo en campaña y así lo ha venido reiterando, que él el Telecán no le gusta y que su idea era renegociarlo sobre nuevas bases. Y las nuevas bases, tampoco lo ha ocultado, sería efectivamente pensar más en dos acuerdos bilaterales, uno con Canadá y uno con México, y que el centro de la, digamos, ecuación fuese el maximizar la posición norteamericana. No nos resulta cómodo porque pues desde agosto del año anterior que el presidente convocó a Trump a tratar de convencerlo de las bondades del Tratado de Libre Comercio, pues no parece que haya tenido mucho efecto, y la posición norteamericana en la última ronda, esta que mañana termina, que se ha estado desarrollando en Washington, te han puesto una serie de trabas, esto de estar renovando cada 5 años el tratado, que es claramente, oiga, pues casi mejor lo rompamos. Para México, termino con esto, es un problema serio, porque por un lado tienes una turbulencia en el tipo de cambio, que espero que no suba tanto como en noviembre del año anterior, que recuerdan que nos llevó directamente al tema del gasolinazo, es decir, espero que la turbulencia en los mercados cambiarios no desemboque en presiones inflacionarias fuertes, y que por otro lado, pues te frene un montón de inversiones que digan, bueno, a ver, vamos a esperar a que México resuelva su tema con los Estados Unidos y de paso esperamos que resuelva quién va a ser su presidente y me espero 2 añitos para invertir, con lo cual pues las perspectivas de crecimiento de este país se efectivamente encogerían de una manera importante. En suma, nos mete en una zona de incertidumbre altamente indeseable, pero pues mucha gente ya da por descontado que el Telecán está en sus últimos días. No, si por Trump fuera, creo que ya habría acabado, si no tuviera instituciones que lo contrapesaran, si solo por él fuera, ya se habría acabado el TLC. Y está poniendo cuando menos 5 condiciones, ya Leonardo mencionó 2 de ellas, creo que son las más importantes. Después está la de resolución de conflictos, la cantidad de componentes que debe de tener, sobre todo el sector automotriz, y en fin, se me escapa alguna otra. Entonces está poniendo todas las condiciones para que se reviente el Tratado de Libre Comercio, que sería entregarle a su electorado una promesa de campaña, y creo que por eso es tan importante para él. ¿Qué se está manejando en México? Creo que el equipo de gobierno lo está manejando bien, dadas las circunstancias. No quiere decir que no va a pasar nada si se acaba el TLC, ni tampoco quiere extremar la posición de decir, oye, si hay TLC, entonces pues México prácticamente se va a la bancarrota. Y no lo dice porque no es cierto, no se va a la bancarrota y hay salidas. Esto no quiere decir que no deba de hacer el gobierno, y creo que lo está haciendo, todo lo posible por mantenernos. Leía hoy en las columnas financieras pues lo que ha crecido el comercio y la inversión. En el caso de comercio ha crecido 265%. Eso pues no lo vas a sustituir tan fácilmente, aunque no todo ese comercio va a desaparecer por efecto de que desaparezca el Tratado de Libre Comercio. Ahora, con todo, pasa un poco como con la Procuraduría que decías tú. O sea, lo que necesitamos es certidumbre. Y el TLC lo que nos está metiendo ahorita, entre que sí se queda o no se queda, es una gran dosis de incertidumbre en un país que está sufriendo incertidumbre política, incertidumbre social, incertidumbre provocada por el sismo, y que pues es un ingrediente más y muy grave en los momentos por los que atraviesa este país. Ojalá, y
como con el caso del fiscal, no nos esperemos a que llegue el nuevo presidente y esté concluida para un lado o para el otro la decisión antes de las elecciones del 2018. Sí, aunque ¿Tú quieres? pareciera que las cosas no van a funcionar bien y si acaso se estará prolongando y prolongando para no ¿La llegar muerte? a tener que decir, señores, se acabó el Tratado de Libre Comercio, nos quedan solamente tratados bilaterales si acaso. El hecho es de que Trump parece ser que se tomó muy en serio sus promesas de campaña, y lo cual podría ser considerado como una virtud en el caso de ciertos políticos. Decir, oye, este sí cumple sus promesas de campaña. Aquí está cumpliendo muchas de las que no está claro que le vayan a beneficiar, no digamos a otros países, sino al propio Estados Unidos. Entonces, salirse del protocolo de París en la cuestión del medio ambiente, abandona la UNESCO, siendo Estados Unidos uno de los principales. No así la OTAN, donde tuvo que echar marcha Ay, no, atrás. pero es decir, en aquello que puede sí está cumpliendo para satisfacer las bases. Pareciera que su objetivo y su prioridad es satisfacer a sus electores. O así mismo. En términos de las promesas más populares entre esos segmentos, Claro. más radicales, más populistas, y lo está manteniendo. Que eso vaya a generar un saldo negativo para Estados Unidos, como previsiblemente se puede decir, económicamente, diplomáticamente, políticamente, no parece importarle demasiado. Yo quisiera tejer una reflexión distinta de la que ustedes han estado haciendo, que me parece ya completa bastante el panorama. A mí me preocuparon unas declaraciones de Trudeau, no porque no las considere justas e inteligentes, sino porque son un misil contra México. Para poder mantener el TLC, dijo en esos o en otros términos parecidos, hay que subir los salarios y prestaciones de los trabajadores. Cuando saben, todo el mundo sabe, los mexicanos, los angloamericanos y los canadienses, que esta es una de las ventajas que México tiene en este tratado, tal vez la fundamental, porque está vendiendo su trabajo barato, a buen precio cuando exporta. No en las partes que llevan los productos que se exportan, como el caso de la industria automotriz, donde una parte importante son partes preparadas o trabajadas en otras latitudes, en Estados Unidos fundamentalmente, pero también en Japón, etcétera, sino en el trabajo que sí es mexicano y que es barato. Y si el trabajo mexicano aumenta en sus salarios, en sus prestaciones, y se pone, digamos, ya no como Estados Unidos o Canadá, en el nivel que sostiene, sino un poco abajo, bueno, se cae el atractivo enorme de vender a precios muy buenos los productos que se exportan, porque ya hay que cargarles el aumento de los salarios. Entonces, esta es una reflexión que a mí me parece que puede ser interesante, porque al principio, lo digo rápidamente, Canadá y México habían mostrado una necesidad de aliarse para mantener el TLC, de apoyarse mutuamente, etcétera, y Trudeau ya le puso un golpe bajo a México diciendo, suban los salarios, cosa que es justa, que es inteligente y que es correcta. No, yo creo que es un punto central el que pone sobre la mesa. Hace algunos meses leí un artículo de Pablo Riguzzi, que tanto sabe de estos temas de política comercial, y desde finales del 19 la relación México-Estados Unidos, desde el ámbito comercial, era denunciada con este tema del dumping social. Decir, a ver, señores pagan sueldos de miseria. Oye, pero ese mismo discurso tiene Macron, este discurso notabilísimo en la Sorbonne. Digo, a ver, si queremos tener tratados y unidades, digamos, supranacionales potentes, no podemos jugar al dumping social. O sea, no podemos tener con que yo les pago una tercera parte por hacer exactamente el mismo trabajo de un lado y otro de la frontera. Eso es inadmisible. Y el gobierno mexicano no tiene más remedio que asumir eso como una crítica de primer orden. Desde Trump hasta Trudeau, pasando por el debate interno. A mí me sorprende que durante todo este tiempo, una vez recibido el mensaje trumpista claro, no haya habido todavía ni por la patronal ni por el gobierno una señal de que tienen intención de enmendar y decir, vamos a subir por lo menos el mínimo. Están viendo en qué momento lo suben que tenga más impacto en las elecciones. Y yo digo, bueno, manden el mensaje de que intentan redistribuir, que este país tiene una enmienda. Yo creo que políticamente sería muy bien recibido en Estados Unidos y Canadá. Nada de eso ha ocurrido. Y si me permiten el apunte, tampoco he visto después del tema de la unidad nacional inicial, que haya llamado a todos los actores políticos decir, oiga, más allá de que tengamos, que se ha dicho hasta el cansancio, una magnífica delegación de negociadores comerciales,
comerciales que son muy buenos, pero en este caso no estás hablando solo de negociación comercial, estás hablando de política y de narrativa nacional. Y perdón, pero esa delegación que está negociando ahora en Washington no tiene el respaldo de las principales fuerzas políticas, y eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Es decir, pues entonces arregle usted su espectro político, sobre todo cuando el gobierno de Peña Nieto está terminando y no tenemos autoridad moral para decir lo que dijo el señor Trudeau en el Senado de la República no es cierto, porque es una verdad descomunal como la Catedral Metropolitana. Yo creo que tendría México que aprovechar, así, no todo lo que están proponiendo nuestras contrapartes es una cosa contra la que tenemos que ir, y hay dos cláusulas, por llamarlas de alguna manera, que deberíamos de aprovechar, y la sociedad civil, los comentócratas, etcétera, empujar, porque así ocurrió con la democracia en México, que son, por un lado, la laboral, o como tú dices, el bono social, o en fin, que no sean condiciones tan disparejas, y ahí aprovechar eso. Y la otra es la famosa cláusula anticorrupción, que se está discutiendo con la posibilidad de que haya un capítulo para que no estén en desventajas las empresas norteamericanas y canadienses frente a la gran permisividad, por decirlo de alguna manera, o tolerancia que hay en este país para hacer pues estos contratos chocolate. ¿Ya? Pero pues en los próximos meses se definirá efectivamente el futuro del Telecán. Se han ampliado las rondas hasta febrero, no terminan en diciembre, y bueno, pues será seguramente tema de análisis en primer plano en las próximas semanas. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana aquí mismo.